Gloria al Señor. Vamos a ya introducirnos a la palabra del Señor, que se va a encontrar en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo. También esta palabra está en Deuteronomio, pero vamos a citar Éxodo 20:13. Amén. Téngame misericordia, hermano, que no ando muy bien de la garganta, pero con la ayuda del Señor vamos a exponer esta palabra. Éxodo 20:13, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: no matarás. Amén. Amén. Bien, como hemos escuchado, en los primeros 5 mandamientos hemos visto cómo Dios salvaguardaba su gloria, su propia gloria, y guiaba al hombre a la adoración verdadera. Pero en estos 5 restantes que vamos a ir viendo, este es el primero de la segunda tabla, el número 6, no matarás, podemos contemplar cómo Él provee para la seguridad del hombre. Ahora Él se ocupa del hombre y de la relación que cada uno vamos a tener con nuestro prójimo. Él provee para la seguridad y el bienestar de los hombres. Primero, el Señor da un mandamiento para la protección de la persona. En esta segunda tabla, no matarás. La protección. Segundo, para la santidad y el bien de su familia. No cometerás adulterio. En tercer lugar, el Señor se ocupa para la seguridad de su propiedad y sus bienes. No robarás. Cuarto, para su reputación o buen nombre. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y quinto, y por último, le pone límite a los deseos del hombre. No solo a su conducta, para encaminar sus afectos a amar a su prójimo. Le pone límite a los deseos del hombre, al sentir del hombre, para encaminarlo a amar a su prójimo. A todas estas cosas que el Señor nos dice que no hagamos. Y también nos demanda implícitamente lo contrario, lo positivo. Cabe señalar que este mandamiento, no matarás, distingue 2 cosas. Una es ratzaj, que es la palabra que se ocupa en este mandamiento, que es un homicidio, que podía ser un asesinato o un homicidio accidental, porque también se ocupa la misma palabra en Deuteronomio 19:3, donde había un homicidio por accidente. Entonces, esta palabra se podía usar ya sea para un asesinato, un homicidio con alevosía o un homicidio accidental. En la Septuaginta, esta misma palabra en Éxodo se traduce como phoneuseis, del griego phoneus, asesino, que se relaciona no solo con el acto físico de quitarle la vida a alguien, sino con una falla moral de la persona y espiritual. Y este mandamiento, lo que distingue, aparte de este homicidio que podía ser un asesinato o accidental, distingue entre matar, mut, en hebreo, que es quitar la vida. El mandamiento usa raxán en el sentido de prohibir el homicidio con alevosía y premeditado. Y no prohíbe la ejecución de la justicia o la defensa en batalla. Eso es lo que distingue este mandamiento. Entonces, hay cosas que no prohíbe este mandamiento. ¿Por qué? Porque utiliza una palabra particular y se refiere al asesinato con alevosía, con premeditación, con malicia hacia otra persona, con una razón incorrecta, equivocada. Hay cosas que no prohíbe este mandamiento. Una, no prohíbe dar muerte a los animales para la alimentación. Para algunos animales, el Señor da una lista en el Antiguo Testamento de los animales que son saludables para el hombre, que estaba permitido para el hombre comer. En nuestra sociedad comemos pollo, vacuno, pescado, entre otros. En la antigüedad Dios designó también algunos animales para que sirvieran de expiación al hombre cuando ofrecían sacrificios. Cristo mismo comió del cordero pascual y se nos cuenta que comió pescado e inclusive lo preparó para sus discípulos en distintas ocasiones y además multiplicó los peces. Entonces vemos ahí que se prohibían algunos animales, pero se permitía la alimentación de otros. No prohíbe también este mandamiento dar muerte a ladrones en defensa propia. Éxodo 22:2 dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa
y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Y sigue diciendo el versículo 22:3. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. O sea que el ladrón, cuando se lo encontraba en el acto de estar forzando una casa, si era herido de noche por el propietario, no se le imputaba como un homicidio a la persona, al dueño de casa, por defensa propia. Pero si era de día, decía que sí era imputado como homicidio. Y esto, dicen algunos comentaristas, que es porque de día la persona podía pedir ayuda, tenía más posibilidades de impedir el robo. Pero cuando era de noche, ahí no había un sistema eléctrico como el de ahora. Estaba prácticamente todo oscuro y era la vida de la persona o la propia y la de su familia. Entonces no se le imputaba como un homicidio al propietario en este caso. La Escritura no prohíbe tampoco la pena capital. Dios mismo impuso la pena de muerte a las violaciones de cada uno de los 7 mandamientos. De los primeros 7 mandamientos, todo aquello eran penados con la pena de muerte. Inclusive no matarás. Y Romanos, en el Nuevo Testamento, 13:4 dice, no en vano lleva la espada, hablando, ¿cierto?, del oficial romano en ese tiempo, habilitando al oficial para usar y dar de baja al malhechor. Por lo tanto, según el Nuevo Testamento, no se le imputa como pecado al oficial si da de baja a un delincuente en función de su servicio. Ya que sigue diciendo el versículo, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, no se le imputaba tampoco al oficial cuando daba de baja a un malhechor, cuando incumplía alguna ley que tenía la pena capital. En nuestra sociedad, cuando la integridad del carabinero, en este caso, está puesta en riesgo, él puede sacar su arma de servicio y dar de baja al malhechor. Y a él no se le imputa como un delito, como un pecado. ¿Por qué? Porque está dentro de sus normas por las que se rige él, dentro de la ley. Este mandamiento no prohibía la pena capital, no prohibía dar muerte en una guerra. Dios mismo mandaba hacer guerra muchas veces al pueblo de Israel, a otros, contra diferentes naciones paganas. Y esto no era una contradicción al mandamiento, porque pareciera contradictorio. Si el Señor dice no matarás, ¿por qué también mandaba a matar muchas veces a pueblos enteros? Y la Escritura lo dice, porque esos pueblos estaban contaminados con una idolatría, pero inmensa, hermano. Sacrificaban a sus hijos, se mataban entre ellos, habían inmoralidades de todo tipo, que la relata Levítico, que por eso el Señor da la ley en Levítico, porque eran esos pecados los que hacían las naciones. Tenían relaciones con hombres, con mujeres, tenían relaciones hasta con animales, hermano. Entonces, todas esas perversiones las cometían esos pueblos a los que el Señor mandaba ejecutar como un acto de justicia. ¿Por qué? Porque la maldad ya había llegado a su colmo delante de su presencia. Entonces, Él, en un acto de justicia, mandaba a ejecutar a el malhechor. Entonces, esa era la distinción. Por eso no se prohibía dar muerte en una guerra. El mandamiento prohibía el asesinato por motivos inmorales, pero no dar muerte por causa de la justicia. Hay una excepción, como ya la había mencionado, donde, ¿cierto?, se le imputaba la muerte a un hombre, a un homicida, pero este no era castigado. Y era el caso donde la persona mataba a otro accidentalmente. Y el Señor da un ejemplo, por ejemplo, hay un hombre en el bosque y esta persona estaba cortando leña y se le soltaba el hacha y pasaba a golpear a la persona accidentalmente. Esta persona se le imputaba el delito. Se le imputaba, pero no un asesinato. Si la palabra dice que es un homicida. Le quitó la vida a otro, le dio muerte a otro.
pero era accidental. El Señor a este homicida le daba una solución, que era ir a una ciudad de refugio, porque el pariente de esa persona que murió accidentalmente podía, en su enojo, ir y quitarle la vida a él. Entonces el Señor le daba una solución a este problema, y era que él tenía que ir a una ciudad de refugio. Y había 3 en esos territorios, habían 3 ciudades de refugio, y él podía ir a la más cercana y permanecer ahí. Esto está en Deuteronomio 19:5. Aunque fuera por accidente, se le responsabilizaba, llamándolo homicida, y debía refugiarse. Hay cosas que este mandamiento sí prohíbe, y no tan solamente físicas, sino que hay algunas prohibiciones espirituales. Lo que sí prohíbe este mandamiento es la muerte intencional y maliciosa de seres humanos por motivos y circunstancias incorrectas. El hombre está hecho a la imagen de Dios, dice la Escritura. Es más que un simple animal. El Señor dijo: más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por lo tanto, su vida debía considerarse sagrada. La vida del hombre es sagrada. Él puso su imagen en nosotros y Él sopló de su espíritu en nuestra vida, en nosotros. Dios le dijo a Noé después del diluvio: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, y la razón es porque el hombre lleva la imagen de Dios. Hay diferentes maneras de pecar contra este mandamiento. La vida es lo más valioso que existe, y Dios estableció este mandamiento como un vallado a su alrededor a fin de protegerla. En la ley antigua, si alguien mataba a otra persona involuntariamente, podía recurrir, ¿cierto?, a esta ciudad de refugio o a un santuario. Sin embargo, si mataba a alguien voluntariamente, la santidad del santuario era incapaz de protegerlo. Él, aunque hubiera un santuario, era incapaz de protegerlo cuando había testigos de que la persona lo había matado con alevosía. No era un acto justo. Y estas maneras son, que las dividí en 3: violencia física, psicológica y violencia espiritual. Estas son formas, maneras en que podemos transgredir este mandamiento del Señor. Número 1, dar muerte a otro. Eso ya es una forma de quebrantar este mandamiento. Dar muerte a otro, ¿cierto? Asesinar a otro, como es el caso de Caín, que mató a su hermano, y se ve en la Escritura que fue el primer homicidio, asesinato en la Escritura y en la historia. Entonces el Señor prohíbe dar muerte a otro. También prohíbe causar heridas al cuerpo de otro. Y después vamos a explicar por qué. Causar heridas al cuerpo de otro. También ya el Señor lo ve ya como un asesinato. Golpear el cuerpo de otro, cuando tú lo golpeas sin una razón correcta, también es un pecado. Intervenir tu cuerpo de forma antinatural y sin causa médica también es una violencia física. Cuando tú lo intervienes de manera antinatural y sin causa médica. Y lo vemos en este tiempo. Lo mismo que pasó en la antigüedad cuando se intervino, ¿cierto?, la genética del hombre, cuando se relacionaron, ¿cierto?, los ángeles con las mujeres. También ahora se está interviniendo, y hay hay cruzas genéticas, y a la vez también hay una intervención del cuerpo de manera propia. Cuando el hombre, ¿cierto?, quiere ser mujer o la mujer quiere ser hombre, se interviene, se hace violencia física a sí mismo. Y es una transgresión a este mandamiento. Y como último, la violencia física, el suicidio. También es un tipo de transgresión de este mandamiento. La violencia psicológica. Este tipo de violencia puede ser con palabras, puede ser con gestos y puede ser con tu conducta. La violencia física que proviene del alma, esta violencia que proviene del alma, la violencia psicológica. Número 1, envidiar. La envidia es una transgresión de este mandamiento. La envidia la definen algunos como la tristeza del bien ajeno. Cuando la persona se entristece porque la otra persona tiene un bien. Me entristezco porque yo no lo tengo. Aunque algunos sitúan la envidia como proveniente de la ira. Algunos la sitúan que proviene de la tristeza,
pero otros desde la ira, como alguien diciendo, me da rabia que la persona tenga esto y yo no lo tengo. ¿Por qué la otra persona lo tiene y yo no? Envidia desde la ira, pero también existe desde la tristeza. La envidia ha sido descrita como la herrumbre de un alma herida, un vicio que convierte la felicidad de los demás en nuestra propia miseria. Es un pecado, que quebranta las dos tablas de la ley al mismo tiempo. Comienza por un descontento contra Dios y acaba por el daño que se hace contra el otro. ¿Cierto? Tal como vemos en Caín, tal como vemos en los hermanos de José, que dice la Escritura que le tenían envidia a José porque el padre le había regalado un manto especial a él con colores y los otros no lo tenían. También lo vemos en el mismo Señor Jesucristo, Marcos 15:10, porque Pilato dice que sabía que los principales sacerdotes lo entregaron por envidia, porque era el Hijo amado del Padre. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Pregunta Proverbios 27:4. Otra violencia psicológica es menospreciar a alguien. Cuando tú lo miras en poco, cuando tú no le das el valor que la persona realmente tiene. Y aquí entra la murmuración, ya que todo aquel que murmura del otro lo menosprecia. Todo el que murmura del otro es porque lo menosprecia. Pues no sería aborrecible delante de Dios si no fuera un pecado o una simple opinión. La murmuración va de la mano con la difamación, con hablar mal de la reputación del otro. Esa es la murmuración. Tú lo que estás haciendo al difamar, al murmurar, al menospreciar a otra persona, es matar su reputación, es matar su testimonio. Entonces es un tipo de asesinato. Se perfora la reputación del otro, se habla mal de él. Y la palabra dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Proverbios 14:21. También lo habla Romanos 14:10. Habla del menosprecio, el Nuevo Testamento. Y otro tipo de violencia es el odiar a alguien. El odiar a alguien, la palabra habla de aborrecer a otra persona. El aborrecimiento. Es la aversión o el rechazo hacia alguien cuyo mal se desea. Eso es el odio, cuando tú le deseas el mal a otra persona. Ojalá que esta persona se muriera. Ojalá que a esta persona le pase algo malo. Yo quiero tener esa posición, ojalá que le pase algo. Eso es el odio. Es el rechazo hacia alguien cuyo mal se desea. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, dice la Escritura. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que odia a su hermano, que le desea el mal a su hermano, es un homicida, dice el Señor. Si se ha enfadado tanto que ha deseado que muera un hombre, es un asesino a los ojos de Dios. Dios puede mirar el corazón y dice que el que aborrece, odia a su hermano, es un homicida. No basta, no es simplemente el hacerlo de manera física. Para el Señor, si uno ya ha hecho eso en el corazón, ya el Señor lo mira así. Ya es pecado delante de Dios, odiar. Otro es burlarse. También es un tipo de violencia psicológica. Proviene del alma y daña el alma, la otra alma de la persona. Burlarse. Mateo 5:21 dice así: oísteis que fue dicho a los antepasados, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje desenfrenadamente contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga raca, es una palabra aramea que significa cabeza hueca, insensato, inútil, a su hermano será culpable ante la Corte Suprema o el Sanedrín. Cualquiera que le diga fatuo, que significa cabeciduro, falto de entendimiento, tonto, una expresión de maldición, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo en esta palabra, en Mateo, en el Sermón del Monte? Está ampliando, está desarrollando, está dando a entender la forma espiritual en que se puede transgredir este mandamiento delante de Dios. Y habla, ¿cierto?, de la burla, habla de la violencia psicológica, de que es burlarse. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, dice, que cualquiera que se burle de su hermano, cualquiera que
que le diga inútil, no sirves para nada. Cualquiera que le diga cabeciduro, tonto, falto de entendimiento, lo menosprecie, quedará expuesto al infierno de fuego. Otra cosa es la ira inmedida, desmedida, ira desmedida. También es un tipo de violencia, cuando tú te airas desenfrenadamente. Génesis 49 dice, en su furor mataron hombres. Cabe señalar que la ira no es como la envidia. La envidia es en sí misma ilegal, inmoral, pero la ira puede ser una ira santa o una ira humana del hombre. La ira mayoritariamente conduce hasta el homicidio. La ira conduce hasta el asesinato de otro, ya sea físico, psicológico, espiritual. La calumnia o el difamar, que cierto es un falso testimonio que daña o mata el testimonio del otro. A los cristianos primitivos se les difamaba acusándolos de incesto y de matar a sus hijos. Tertuliano decía, nos acusan de infanticidio y nos tachan de incestuosos. La calumnia y difamar a otro, como allá habíamos dicho, ya es un asesinato delante del Señor. Veamos ahora la violencia espiritual. Número 1, la falta de enseñanza. Falsa enseñanza. Como cuando no se les enseña a las personas el camino correcto, sino cosas perjudiciales para su relación con Dios. Una falsa enseñanza. Por ejemplo, las religiones paganas. Alejan en vez de llevar a la gente a Dios. La falsa enseñanza. La apostasía también es violencia espiritual. La Biblia habla de falsos maestros que apostatarían de la fe, llevando a las almas al error, enseñando parte verdad y parte mentira. Entonces es una violencia espiritual hacia la otra persona, hacia el alma de la otra persona, es no decirle la verdad. También está la falta de enseñanza, cuando no se enseñan verdades espirituales fundamentales para la salud de la persona, para la relación del hombre con Dios. Cuando tú le privas a otra persona de una verdad importante, esencial para el crecimiento de esa persona, de esa alma, es violencia. La palabra dice que el apóstol Pablo le decía, no les rehusé nada del consejo de Dios, les prediqué todos los que tenía que predicarle. Él no se guardó nada para sí mismo, no hubo egoísmo en él. Él siempre lo dio. Él nunca pecó en esto, en la falta de enseñanza. También está el suicidio espiritual, cuando uno mata su propia vida espiritual, cuando la persona apaga su vida espiritual, cuando apaga el Espíritu Santo, cuando ya no lo empieza a buscarlo como antes. Ya tú estás haciéndote daño espiritualmente a ti mismo, estás desconectándote del Señor, estás apagando el Espíritu, ya no empiezas a orar, ya no sientes el deleite de orar, de estar con Dios. Es porque estás muriendo espiritualmente. Cuando ya no sientes esos deseos de buscar a Dios. Cuando no te deleitas en su presencia, en su palabra. Cuando ya no buscas su palabra. Como decía la hermana delante, la palabra es la que te está manteniendo con vida. Es la palabra la que te da vida. Sin la palabra del Señor, sin la oración, empiezas a morir, empiezas tú mismo a apagarte espiritualmente cuando no oras, no ayunas, no vigilas, no buscas a Dios. Eso es suicidio espiritual. Dios ya te ha dado la herramienta, ya te dio el pan de vida, ya envió a su Hijo para que tú eches mano de la vida eterna, para que tú vivas con Él, para que tú lo conozcas a Él. Eso es una violencia espiritual hacia uno mismo. Otra cosa es impedir el desarrollo de la iglesia. También es violencia espiritual. Cuando alguien no deja desarrollarse a algún miembro de la iglesia, cuando le pone obstáculos, cuando no le da oportunidades para desarrollarse, también es violencia espiritual, porque no deja crecer a ese miembro para que el cuerpo avance de manera funcional. Eso también es violencia espiritual. ¿Le has hecho daño a alguien psicológicamente, físicamente o espiritualmente?
entonces has hecho algo prohibido delante de Dios y lo que Él ha establecido. Este mandamiento no se limita a prohibir el delito real del asesinato solamente, prohíbe todos los grados y las causas que lo conducen. O sea, el Señor le puso límite a esto, como la ira, la envidia, la burla, el menosprecio, el odio, las calumnias, la venganza y cosas similares a estas. Todo lo que pueda perjudicar la seguridad y la salud del otro, de nuestro prójimo, es pecado. Este mandamiento lo prohíbe. ¿De cuántas maneras se puede cometer el asesinato? Había un programa que se llamaba 1000 maneras de morir. Y algunos, en su torpeza, provocaban su muerte. Cosas tan absurdas. Pero también podría existir las 1000 maneras de matar a otra persona. Con la mano, por ejemplo. Génesis 4:11 dice, Caín, Jehová le dijo, ahora pues maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Lo mató con sus manos. Con la mente, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, con su mente, con su alma. Con la lengua, al hablar para perjudicar a otro y causar su muerte. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Te hieren. Al tramar la muerte de otro. Jezabel fue una asesina porque planeó la muerte de Nabot, relata la Escritura, levantando 2 falsos testigos que juraron contra ellos para condenarlo por traición. Al tramar la muerte del otro, al albergar la intención de matar a otro, también es una forma ya de cometer asesinato, como el caso de Herodes, cuando le dijo a los reyes magos que ustedes vayan a adorar y después me avisan para ir yo a adorar. Pero en realidad él quería asesinar al niño Jesús. Al consentir con la muerte de otro, también. Como el apóstol Pablo, ¿cierto? Que consentía con la muerte de Esteban, decía. Y él mismo lo relata. Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, dice. Entonces quien da consentimiento es cómplice de asesinato. La palabra dice, no participéis de pecados ajenos. ¿Por qué? Porque te haces cómplice y a la vez tú pecas por ello. Al no impedir la muerte de otro, cuando está en nuestra propia mano, también es una forma. Pilato sabía que Cristo era inocente. Incluso su esposa se lo dijo. Es un hombre justo, le dijo. Pero él no lo impidió. También es una forma. Y la palabra dice que el que puede hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Quienes incitan a otros a pecar, también. Hay quienes no solo cargarán con sus propios pecados, sino con los pecados de los otros. El que cierto peca quiere que el otro también peque. El que fuma quiere que el más pequeño, el que está recién ingresando al grupo, también fume. El que toma, también quiere que el otro tome y que participe en su pecado, para no sentirse él solamente que lo hace, sino tener alguna compañía, tener, ¿cierto?, alguna justificación, ¿no? Si yo, no solamente yo, sino él también. Cuando, ¿cierto?, encuentran a alguien en algún delito, no, si no era yo, también andaban otros. Me recuerdo que mi mamá me decía eso cuando pequeño. Me decía, ¿qué me importa lo otro? Tú no llevaste la tarea, tú no cumpliste, ¿qué me importa lo otro? Tú me importas tú. Y nosotros somos responsables delante de Dios. Cada uno de nosotros, personalmente. Quienes incitan a otros a pecar. La palabra dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Dice después, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Y está hablando de familiares, hermano. Imagínense la justicia del Señor. La justicia del Señor es tan severa, hermano, que envió a su Hijo unigénito, que derramó toda su ira sobre él, esa condenación que nosotros merecíamos. Él no porque fuera su Hijo, él derramó su ira
hizo justicia delante, ¿cierto?, de su presencia. Otra forma es no aplicar la ley. Cuando un criminal comete delitos dignos de muerte y no se ejecuta al culpable, se pone en peligro la vida de los demás. Un funcionario público pecaría si no usara su arma de servicio. La palabra dice, no en vano lleva la espada, pero si no la usa, en la circunstancia correcta la llevaría en vano, incumpliría con su deber. Eso es una forma de también dar muerte a otro. Y hay agravantes para este pecado. No todos los pecados son iguales. La palabra dice que algunos van a recibir mayor condenación. Entonces hay agravantes para los pecados. No todos los pecados tienen la misma culpa y el mismo castigo. Derramar la sangre de otro sin razón, como es el caso de matar a alguien por un arrebato. Cuando menor es la provocación de un pecado, mayor es este. Hace poco había visto en una noticia un hombre, no sé si era el papá de la joven, él era traficante de drogas y la hija, no sé si lo apoyaba en esto, no sé, pero tuvieron una discusión y el hombre en su arrebato la empujó de tal forma contra la pared que la niña murió, no respondió más. Apareció en las noticias. Y este hombre se escondió y lo encontraron igual. Pero por un arrebato, hermano. Por un arrebato quitar la vida. Mientras menor sea la provocación de un pecado, mayor es ese. Derramar la sangre de otro, contradiciendo una promesa. La Escritura habla en Samuel 21, que estaban pasando cosas malas, no recuerdo bien la historia, y el Señor le dice a David por qué estaban pasando esas cosas malas. Y le dice que fue por causa de Saúl que mató a los gabaonitas, cuando se les había prometido que vivirían. Entonces hubo ahí un incumplimiento, se derramó la sangre contradiciendo una promesa. Entonces ahí no hay solamente una maldad, sino que hay otra más que es cierto, Violación de un pacto. es violación de un pacto, claro, de una promesa. Entonces, eso es un agravante. Arrebatar la vida de cualquier personaje público agranda el asesinato. Tal fue el caso, cierto, de Herodes con Juan el Bautista. Y la Escritura señala y dice que a todas sus maldades sumó la de encarcelar a Juan el Bautista. Entonces era un agravante a su pecado y posteriormente lo asesinó, lo decapitó. Y la cuarta razón es derramar la sangre de un pariente cercano agrava el asesinato. Como los parricidas, en los que Pablo, escandalizado, habla de esto, que en los postreros tiempos vendrían ciertos hombres que matarían a sus propios padres sin afecto natural. Este era un pecado que no tenía perdón. Éxodo 21 dice, el que hiera a su padre o a su madre morirá. Y ahí ya hay más de un pecado, asesinato, deshonra a sus padres, deshonra a Dios, terrible. Derramar la sangre de cualquier justo agrava el pecado. El apóstol Pablo, ¿cierto? Él perseguía a los cristianos y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Entonces el Señor era su causa, lo estaba persiguiendo. Eso agrava el pecado cuando se derrama la sangre de algún justo. Es un agravante. Este mandamiento, como todo lo demás, tiene un sentido de prohibición y otro de acción positiva. Estas son una de las miles formas en que podemos asesinar a otro, ya sea de manera física, espiritual, en nuestra alma, psicológica, forma en que podemos transgredir este mandamiento. Pero también hay deberes positivos hacia nosotros. Gracias. Hay deberes positivos. Se nos demanda también el deber contrario. La Escritura en el Nuevo Testamento está lleno de deberes hacia nuestro prójimo. Estuve ahí tratando de hacer una lista y no pude, hermano. Lleno de deberes, donde el Señor de forma imperativa le habla a la iglesia los deberes para con su hermano, para con su prójimo, para que el que no conoce al Señor está lleno de deberes, hermano.
Si usted cree que es gravoso toda tanta prohibición que conlleva este mandamiento, imagínense las formas positivas, hermano, que el Señor nos demanda en su Escritura. Filipenses 1:27 dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Estos son los deberes positivos hacia nosotros mismos. Porque hay hacia nosotros deberes, debemos cuidar nuestra propia salud espiritual y también hay deberes hacia nuestro prójimo. Filipenses 1:27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Colosenses 4, perseverad en la oración. Segunda de Timoteo 1:6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Un deber nuestro. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, paciente. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Deberes hacia nosotros mismos, para cuidarnos nosotros mismos, hermano. Y está lleno, hermano, puse los más generales, los que traté de... Pero está lleno, hermano. Lleno donde se nos dice que oremos, que busquemos a Dios, que nos congreguemos, que busquemos la paz, la santidad. Y hay deberes hacia nuestro prójimo. Gálatas 6:1, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar por los santos. Primera de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire lo que nos dice el Señor aquí. Que amonestemos a los ociosos, que alentemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con todos. Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra nos dice que debemos exhortarnos unos a otros, entre tanto que se diga hoy, porque el pecado endurece el corazón y la palabra lo lava, lo limpia. Exhortarnos unos a otros. La enseñanza hablaba, ocuparnos en la lectura. Segunda de Timoteo 4:2, que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Deberes hacia nuestro prójimo. Muchas veces vamos a exhortar, muchas veces vamos a tener que reprender a nuestro prójimo. Pero si usted es sabio, hermano, dice que el sabio ama la corrección, ama la instrucción. Dice, corrige al sabio y te amará. Si usted se enoja porque a lo mejor el pastor lo reprende, lo instruye, pídale sabiduría al Señor. Porque es para su propio beneficio, hermano. Es para corregir sus pasos, para llevarlo al cielo. Esta palabra un día a mí me llevará al cielo, la corrección a mí me llevará al cielo, hermano. Si usted no ama la corrección, va a ser un orgulloso. Y la palabra dice que antes de la caída es la altivez del espíritu. Debemos ser humildes, hermano, debemos recibir la corrección, la palabra del Señor. Que Dios no haya dado este mandamiento, no matarás, refleja la distancia que había entre Dios y los seres humanos desde el pecado original. Refleja la distancia en la que cayó el hombre. Refleja cuán caído está el ser humano, que habiendo conocido al dador de la vida y cuidando de ésta en los animales del campo, ahora pueda ser capaz y propenso a quitar la vida a su prójimo, a su semejante, de modo que se haga necesario ponerle límite por medio del mandamiento. El hombre
cuidando, ¿cierto?, en el huerto a su esposa, a los animales, cuidando la vida. Ahora el hombre en su caída es propenso, está propenso al peligro, a caer, en quitarle la vida al otro. Y el Señor dio este mandamiento que refleja la naturaleza del hombre, refleja cuán caído está el hombre. Gracias. Gracias. Imagínense este mandamiento: no matarás, pero de forma contraria o positiva. Imagínenselo, ¿cómo diría? Ahora imagínense los 10 mandamientos escritos en forma positiva. ¿Cómo dirían? El hombre en su estado primitivo o su estado primero no tenía necesidad de tablas de piedra. No tenía necesidad que le recordaran el bien que tenía que hacer, no tenía esa necesidad. Él lo hacía de forma natural, tenía una conciencia plena del bien, no tenía necesidad que Dios dijera: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor en vano. Él lo adoraba, lo alababa en el huerto, caminaba con Dios. El hombre caminaba con Dios, hermano, y el hombre se separó de Él. Pero él no tenía necesidad de recordarle lo que tenía que hacer. El hombre descansaba en Dios. El hombre demostraba un amor genuino hacia el otro. En este caso, se demostraban un amor genuino, ¿cierto?, Adán y Eva. Pero como ya sabemos, ahora el hombre conoce el bien y el mal. Y su maldad necesitaba un freno. Y más que eso, la naturaleza del hombre se corrompió, se echó a perder, hermano. El hombre necesita un nuevo nacimiento. El hombre necesita una nueva naturaleza, una regeneración en su ser interior, inclinado al pecado. Pues el pecado, dice la Escritura, trajo consigo la muerte. El pecado entró por un hombre y trajo consigo la muerte espiritual. Romanos 5:12. Y el hombre necesita vida. Vida. Nosotros necesitamos vida. Esa vida está en Jesús. Esa vida está en Cristo. Necesitamos vida, hermano. Cuando nos sentimos desfallecer, cuando se acaban nuestras fuerzas, cuando no tenemos ganas de buscar a Dios, necesitamos vida. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que Él vuelva a entrar en nosotros, que vuelva a obrar el Espíritu Santo en tu vida, que vuelva, deja que el Señor sople sobre ti, deja que esta palabra penetre en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo entre en tu vida y sople, deja que Él te dé vida en tus pecados, en tus debilidades, deja que Él entre en Él, en tu vida, en tu corazón. Él quiere morar en tu vida. El hombre no está enfermo necesitando médico. El hombre no está resfriado, ¿no?, y necesita un medicamento. El hombre está muerto y necesita vida. Yo estaba muerto. Yo estaba muerto en mis pecados, en mis delitos. Y necesitaba vida. Necesitaba esta palabra que cayó en mi corazón y produjo vida. La Escritura produce vida. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Él dijo: vive, y tú vives. Aleluya, bendito sea el Señor. Necesitamos vida, necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos una regeneración. Vamos a hablar de esta regeneración. La regeneración es un nacimiento. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados en Dios,
Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es nacido de Dios aquel que cree que Jesús es el Cristo. La regeneración es un nacimiento. También es una resurrección. Efesios 2:1 dice, salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida. Él los resucitó estando muertos. La regeneración es una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La regeneración, una nueva creación, una limpieza. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Es un lavamiento en el Espíritu Santo, una limpieza espiritual, una limpieza en el interior. La regeneración es un avivamiento. Lo dice lo mismo Tito 3:5, que nos salvó por la renovación en el Espíritu Santo. Yo necesito un avivamiento en mi vida constante. Necesito que ese fuego arda constantemente. La única forma de vencer el pecado es andar en el Espíritu. Es la única forma, no hay término medio. Es la única forma andar en el Espíritu. Es la única forma. Y esa regeneración produce un avivamiento. Esa es la palabra del Señor, mi hermano. Necesitamos vida. Y esa vida, dice la Escritura, está en su Hijo. No deje de buscar el rostro del Señor. No deje de ayunar, de orar, de apartar tiempo para Él. Porque si no desmayamos, sembraremos. Hay almas que están perdidas afuera. Hay almas que necesitan vida. Necesitan esta palabra. Necesitan que alguien les hable y les diga que la vida está en Jesucristo. Que Él quiere hacerlo una nueva criatura. Que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, hermano. El hombre se mata en vicio, en borrachera, en deleite. Vemos miles de casos, pero Dios viene a dar vida y vida en abundancia. Cerremos nuestros ojos, hermano. Voy a invitar a mi hermano Javier, que pueda pasar, que me ayude ahí con una melodía.